analizar qué es un caudal. La mayoría de nosotros sabemos que un caudal de agua es una corriente de agua, ¿verdad? Independientemente de cuál sea eh, la, el nacimiento de este caudal, nosotros siempre lo vamos a reconocer como caudal, ¿verdad? Independientemente de qué se trate, si se trata de un río, de un riachuelo, de una laguna, de una corriente natural de agua. Entonces, independientemente a todo esto, a eso nos vamos a referir como caudal. Acá tenemos un concepto muy relevante en cuanto a la palabra caudal, que significa volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Un caudal se calcula mediante la siguiente fórmula. Acá tenemos una fórmula de cómo nosotros vamos a calcular un caudal. Y acá, pues, tenemos en este concepto, ¿verdad?, qué es lo que significa cada factor que se involucra en la fórmula. La Q es la que nos representa el caudal, que es lo que nosotros vamos a buscar a la hora de querer medir un caudal. Vamos a emplear esta fórmula y cómo vamos a hallar esa medida. Vamos a emplear el volumen y cuando nos referimos a volumen estamos hablando del volumen de agua que está circulando en este caudal, dividido dentro del tiempo. Acá nos dice algo muy importante, que normalmente se mide el volumen en litros y el tiempo en segundos. Más adelante vamos a corroborar esta información. Regularmente nosotros la medida que utilizamos para medir líquidos es el litro. Acá por eso nos dice que normalmente nosotros utilizamos el volumen en litros, pero nuestra fórmula nos pide utilizar otra medida. Entonces, hago la observación para que no nos vayamos a confundir a la hora de emplear la fórmula. Acá únicamente estamos mencionando fórmula con fines de relacionarlo con nuestro concepto en relación a caudal. Ahora bien, si ya sabemos, ya comprendimos el concepto de lo que es un caudal y tenemos la idea de lo que es un aforo, como el ejemplo que les exponía, ¿verdad? De que con la situación actual que se ha vivido en nuestro país y también en otros países, en ciertos lugares para hacer una actividad había un aforo que se refería a la cantidad de personas que podían ingresar a ese lugar. Entonces, cuando hablamos de un aforo de caudal o un aforo de agua, pues si lo analizamos bien nos está dando a entender de que hay que medir la cantidad de agua que puede ingresar en este cauce, ¿verdad? Entonces, ya comprendido eso y teniendo la idea de lo que es un aforo, acá presentamos nuevamente el cuestionamiento ¿qué es aforo de caudal? Ya uniendo nuestras dos ideas, ¿verdad? Y nos indica que los aforos de caudal consisten en determinar la cantidad de agua que atraviesa una sección transversal de un cuerpo de agua en un instante de tiempo dado. Por ejemplo, en esta imagen ilustrativa que tenemos en pantalla podemos nosotros observar que tenemos una forma como de una piscina o una pileta que se está llenando a través de una tubería. En este caso, para nosotros poder medir esa cantidad de agua que puede ocupar ese espacio que podemos observar ahí,
tenemos que medir. No solamente es que vamos a llenar, sino que tenemos que calcular la capacidad de agua que va a ingresar a este lugar. En este caso, quise colocar esta figura acá para poder expresar de qué manera es que se miden estos caudales. Acá, si nosotros logramos ver, tenemos como una cinta métrica, un metro. Entonces acá, este metro le está sirviendo a las personas que están midiendo este caudal para medir la altura de lo que, de lo que requiere el llenado de este sitio. En este sentido, nosotros podemos evidenciar de que la altura no es solamente que vamos a medir la altura y con esa medida nos vamos a quedar. Simplemente esta altura nos va a servir en alguna de las fórmulas para poder medir estos caudales. Aparte de ello, también se indica que para medir estos aforos de caudal se requiere también, así como estamos ocupando acá una cinta métrica, también necesitamos ocupar un cronómetro. ¿Por qué? Porque esta tubería está proporcionando el agua a cierta velocidad. Entonces, lo que nosotros usualmente vamos a requerir para poder medir esta velocidad es también un cronómetro. Acá, a la hora de hacer este procedimiento para poder medir el aforo de este caudal, se utilizan ciertas medidas. Por ejemplo, acá supongamos que esta piscina, vamos a identificar este lugar como una piscina, supongamos que tiene 5 metros de altura. Entonces, a cada metro o a cada 50 centímetros vamos a calcular la velocidad del llenado. Para hacer esto, entonces, se van a conectar los chorros para poder llenar hasta los 50 centímetros y se va a dar inicio en el cronómetro. Cuando llegue a la medida que nosotros hemos especificado, que son los 50 centímetros, paramos el cronómetro y ya obtuvimos una medida en segundos. Volvemos a llenar otros 50 centímetros y volvemos a tomar el tiempo en el cronómetro. Y todos esos datos, esas medidas de tiempo, las vamos a ir anotando, ¿verdad? Para que al finalizar el llenado, nosotros vamos a sacar un tiempo promedio. Nosotros, al igual que todos los promedios, vamos a calcular si tomamos 5 veces esta medida de tiempo, entonces vamos a sumar los 5 datos y los vamos a dividir dentro de 5 para tener un tiempo promedio. No se preocupen que acá no es que vamos a hacer algún ejercicio, solamente les explico esto para que tengamos una idea de cómo vamos a emplear nuestras fórmulas, que son muy sencillas al momento de utilizarlas. Ahora bien, que ya tenemos la idea que es un aforo de caudal, vamos a ver algo relevante en relación al tema, sus conceptos básicos. Nosotros tenemos que tener conocimiento de estos conceptos porque en el tema de aforo de caudales nosotros tenemos la obligación de conocer y reconocer estos temas que son básicos pero muy importantes. No nos sirve de nada a nosotros poner en práctica la medición de caudales si no conocemos los conceptos a los que se refiere este tema. En este caso tenemos lo que es la hidrometría. ¿Qué es la hidrometría? Algunos de ustedes, principalmente los estudiantes de ingeniería,
creo que tienen conocimiento de lo que es la hidrometría. Y acá tenemos un concepto muy básico que nos indica que es la encargada de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes de agua que circulan en una sección transversal de un río, canal o tubería en la unidad de tiempo. Ahora bien, ¿qué relación tiene entonces la hidrometría con el aforo de caudales? En la, en la diapositiva anterior, nosotros comprendimos de que el aforo de caudal es la medición de una sección transversal de agua en determinado lugar. Entonces acá podemos observar que la hidrometría es la que mide y registra estos volúmenes. Entonces sí tiene toda la relación correspondiente para que nosotros hagamos uso de, de este término. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este término en nuestro tema? Se dice que la hidrometría permite conocer los datos de caudales y volúmenes en forma oportuna y veraz. Desafortunadamente, en nuestros medios, ¿verdad? Tal vez no existe mucha supervisión en cuanto a estos proyectos de río. Nosotros, pues, el desborde de los ríos sabemos que es un desastre natural, un accidente provocado por la naturaleza que muchas veces pues no se puede hacer nada con ellos. Sin embargo, se puede prevenir en cierta medida que esto suceda si se le diera la importancia debida a a estos caudales para que en cierta forma se estuvieran midiendo oportunamente para ver cuáles van a ser las consecuencias a la hora de que venga una fuerte corriente de agua, ¿verdad? Que las lluvias provoquen estos desbordes. Entonces, como sabemos, ¿verdad? Son accidentes naturales y no se pueden prevenir con nada, pero tener como un plan para poder más o menos sofocar estos accidentes, ¿verdad? Que existen. Entonces, nos dice que la importancia de este procedimiento es tener un cálculo de volúmenes en una forma oportuna y que sea real, ¿verdad? Con medidas exactas para poder emplear algunas estrategias a manera de prevenir. La información hidrométrica también permite lograr una mayor eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo integral del agua. Esta información fue tomada de la Organización Meteorológica Mundial del año 2011. Acá tenemos estos conceptos muy básicos que nos van a servir más adelante. Como ya sabemos por qué es importante tratar el tema de la hidrometría, acá tenemos que el uso de una información hidrométrica en forma ordenada, ¿verdad? Eso sí, acá nos hace la observación que si vamos a utilizar esta información, tiene que ser de forma ordenada, porque si no, no vamos a alcanzar estos objetivos que tenemos acá, ¿verdad? Que es para lo que nos va a ayudar tener esta información, siempre y cuando sea ordenada, porque si no lo vamos a trabajar en una forma ordenada, pues creo que estaríamos hablando de tener una información errada o que no nos serviría en un momento oportuno. Entonces, viéndolo de una forma que vamos a tener esta información de manera ordenada, nos va a permitir dotar de información para los pronósticos de la disponibilidad de agua.
Esta información es importante para elaborar el balance hídrico y planificar la distribución del agua de riego. Así también monitorear la ejecución de la distribución de agua. La información hidrométrica también permite determinar la eficiencia en el sistema de riego y de apoyo para la solución de conflictos. Acá en este último párrafo dice que nos puede servir de apoyo para la solución de conflictos, en el sentido de que si hay algún riachuelo, ¿verdad? Es controlable si se mide su cauce, por ejemplo, que estuviera circulando en un área donde no hay mucha profundidad, entonces se me ocurre que se pudiera utilizar alguna estrategia para darle una mayor profundidad para que este riachuelo no tienda a molestar o de una forma a perjudicar el área que lo rodea. Viéndolo desde este punto de vista, nosotros aquí comprendemos de que para eso hay que realizar un proceso, ¿verdad? No es que nada más vamos a tomar la decisión de profundizar, sino que hay que hacer el proceso haciendo uso de la hidrometría. Hay que hacer todo el proceso pertinente para ver si es factible o no es factible realizar este procedimiento. Entonces, con esto estaríamos minimizando algunos riesgos alrededor de esta área. Eso es lo que nos indica precisamente el tema de la hidrometría en cuanto a tener la información de manera ordenada. Ahora bien, hablando del tema del aforo, existen ciertos tipos de sección de aforo. Entre ellos tenemos la sección de forma natural. Acá podemos observar que tenemos 3 secciones. En cuanto a la sección de forma natural, se dice que en esta sección tiene la característica que su área es variable, teniendo el problema que en ella se produce mucha sedimentación o erosión, lo que impide la toma de caudales exactos principalmente en época lluviosa. Esto es muy relacionado con lo que les hablaba de los desbordes de ríos, ¿verdad? Que suceden los accidentes naturales por esta razón, por la naturaleza. Y es una de las secciones de los tipos de aforo. La otra sección es la sección con tablones. En este tipo de puntos de aforo se caracteriza por poseer tablones enterrados en las orillas de los ríos, obteniéndose una figura o forma geométrica regular, donde se puede calcular el área de la sección y donde no se tendrán muchos problemas de sedimentación o erosión como el anterior. Obviamente, cuando hablamos del tema anterior, si estamos hablando de una forma natural, nosotros no podemos compararlo, ¿verdad? Con la sección con tablones, porque la sección con tablones está rodeada, es medible su capacidad y es algo que en alguna oportunidad nos va a afectar la naturaleza, pero no como el que es precisamente sección de forma natural, ¿verdad? Que está al natural, como lo indica su nombre, y no tiene pues manera de prevenir como la segunda sección que es con tablones. Así también tenemos la sección de concreto. Esta sección de aforo es la más ideal
debido a que nos expresa un área eh, permanente o invariable en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una sección de concreto podemos referirnos a una piscina, a una pileta. Entonces, estas áreas están cubiertas por un área de concreto. Entonces, estas secciones, por decir así, están con una medida estandarizada. Obviamente, si esto es a base de una construcción, pues no le va a caber más ni le va a caber menos, ¿verdad? Entonces, su medida va a ser una medida estándar. Lo único en este caso es que también nos indica que en relación a la sección de concreto, aparte de que una de sus características es que puede tener un área permanente, también tiene algunas debilidades, ¿verdad? O algunas desventajas, que son su elevado costo en relación a la construcción de estas áreas y los trabajos también que se realizan en el cauce, en el mantenimiento. También puede ser de que si nos ponemos a pensar en el mantenimiento de estas áreas, como lo son las piscinas, no es nada más de que se va a construir, se va a llenar una vez y ahí se va a dejar de manera permanente, ¿verdad? Esto requiere de un mantenimiento y el mantenimiento de ello, pues requiere de un costo un tanto elevado. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto es en relación a las secciones. Ahora que ya tenemos conocimiento de las secciones, vamos a pasar directamente a lo que son los métodos de aforo o medición de caudal. Acá tenemos 4 métodos. Quiero hacer la salvedad de que existen otros métodos que no mencionamos acá. Acá estamos mencionando los métodos más básicos que nosotros podríamos utilizar, entre ellos el método de volumen o método volumétrico, el método de vertederos y orificios, el medidor de Parshall, el método de sección velocidad. Estos son los 4 métodos más básicos que, como les decía en una ocasión, cada uno de ellos tiene una fórmula para poder hacer uso de. Sin embargo, estas fórmulas no tienen ningún grado de dificultad, simplemente vamos a sustituir valores para poder emplear nuestras fórmulas. En relación al método volumétrico, se dice que es utilizado para corrientes pequeñas como nacimientos de agua, riachuelos, siendo el método más exacto. Cada uno de estos métodos tiene su propia característica. En relación al método volumétrico, si nos está indicando el propio concepto de que es utilizado para corrientes pequeñas, entonces nosotros no podemos pretender que vamos a utilizar el método volumétrico para medir un caudal de un río, ¿verdad? O por lo menos de un río grande. No podemos utilizar esta fórmula definitivamente, porque acá tenemos el concepto que nos precisa para qué lo podemos utilizar. Ahora bien, ¿en qué consiste el método volumétrico? Consiste en hacer llegar un caudal a un depósito impermeable cuyo volumen sea conocido y contar el tiempo total en que se llena el depósito para obtener la siguiente fórmula. Acá podemos tomar la idea que les explicaba, que nosotros utilizamos un cronómetro para medir el tiempo en que se llena la superficie de agua, ¿verdad?
Entonces, esto nos va a servir para poder emplearlo acá en esta fórmula. Esta es la fórmula que vimos al inicio cuando hablábamos de la medición de un caudal, la del método volumétrico. Q es el caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Acá entonces nosotros comprendemos la idea de que a la hora de terminar la operación y de encontrar nuestro resultado final, lo vamos a expresar en metros cúbicos por segundo, independientemente de las medidas que estemos utilizando acá en los factores de la fórmula. El volumen, que es el volumen dado en metros cúbicos. Acá es donde les quiero hacer la observación de que en el concepto de la medición de caudales se refería a que el volumen regularmente nosotros lo utilizamos en litros, ¿verdad? Porque nosotros regularmente todo lo que es líquido lo medimos en litros. Entonces, acá me indica que el volumen de esta fórmula lo voy a tener en metros cúbicos, lo que quiere decir entonces que si voy a tomar mi medida en litros, la voy a convertir en metros cúbicos para poder emplearla en la fórmula tal y como corresponde. Y el tiempo lo voy a medir en segundos. De igual forma como el volumen, si tengo que medir el tiempo en segundos, porque es lo que me está indicando la fórmula, es lo que me está indicando el método, y por ejemplo a mí en un problema me dan un tiempo medido en minutos, porque el caudal tardó mucho en llenarse, entonces lo más factible fue medirlo en minutos, o el cronómetro seguramente como se amplió el tiempo, el cronómetro me proporcionó minutos. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que los voy a convertir en segundos porque segundos es lo que necesito para poder resolver mi fórmula. Entonces, teniendo conocimiento de mi concepto, de mi fórmula, acá tenemos un caso que nos dice, un tanque de 200 litros se llena en 3 minutos. ¿Cuál es el caudal de flujo que ingresa al tanque? Acá está lo que les indicaba en la lámina anterior. Nos están hablando de litros y nos están hablando de minutos. Y la fórmula me pide el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos. Entonces, lo que tengo que hacer, obviamente, para poder utilizar mi fórmula es convertir estas cantidades en la medida correspondiente para utilizar mi fórmula. En este caso, mi volumen es de 200 litros, el tiempo es de 3 minutos, entonces voy a convertir estos 200 litros en metros cúbicos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un metro cúbico es el equivalente a 1000 metros. Entonces, voy a tomar mi calculadora y voy a dividir 200 litros dentro de 1000, porque un metro cúbico es el equivalente a 1000 litros. Entonces, si 2000 litros son un metro cúbico, ¿cuántos metros cúbicos voy a tener en 200 litros? Y voy a tener únicamente 0.2 metros cúbicos. Acá es metros cúbicos. Aquí perdonen, pero hago la observación, se me escapó el símbolo de cúbico. Y acá de igual manera tengo 3 minutos. Si los quiero convertir en segundos, entonces como ya sé que cada minuto es el equivalente a 60 segundos, lo voy a multiplicar. 3 minutos por 60 segundos es un equivalente a 180 segundos. Ya que tengo las unidades de medida correspondientes para resolver la fórmula, simplemente voy a hacer esta operación donde 0.2
es dividido dentro de 180 y me da un resultado de 0.0011 metros cúbicos. Recordemos en el concepto que me dice que el resultado o el caudal que voy a encontrar va a ser expresado en metros cúbicos. Por lo tanto, mi respuesta es que el caudal que ingresa al tanque es de 0.0011 metros cúbicos por segundo. Esta es mi respuesta correcta. Ahora vamos al método de medidor de partial. Este método tiene el nombre de partial porque fue ideado por Ralph Partial en 1920, el cual se utiliza en el aforo de canales y pequeños ríos. Si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que el método volumétrico, el anterior, nos dice que nos sirve para medir caudales en áreas pequeñas. En relación al medidor de partial, nos está indicando que nos sirve para medir el aforo de canales y pequeños ríos. Entonces, el medidor de partial tampoco nos va a servir para medir un río que sea extremadamente grande. En el medidor de partial vamos a utilizar la fórmula que es caudal igual a coeficiente por la altura de la lámina elevado a el coeficiente. Depende de la dimensión del canal. Acá en este caso, si se nos presenta un caso para utilizar el medidor de partial, nos está hablando específicamente de aforo de canales. Entonces, cuando nosotros podemos identificar un canal de agua, estos tienen una altura determinada. Entonces, vamos a medir la altura para poder obtener esta medida y los coeficientes son expresados de acuerdo a las dimensiones de este canal de agua. Entonces, en este caso, únicamente vamos a sustituir los valores para poder hallar la medida de este caudal. En el método de vertederos y orificios, ¿a qué se refiere este método? Este consiste esencialmente en interponer un tabique ante una corriente de manera que se dé una caída de agua que pase a través de una sección predeterminada. Para poder resolver con este método, debemos de conocer las características del vertedero o del orificio que se engloban en el factor determinado experimentalmente, la sección de la lámina de agua que pasa por ellos y la velocidad teórica de caída libre. Es necesario que nosotros tomemos todas estas medidas para poder resolver mediante el método de vertederos. En relación al método de vertederos, hay diferentes fórmulas a utilizar. Acá tenemos en pantalla dos fórmulas que son muy diferentes. Acá tenemos que ser muy observadores a la hora de que se nos presente un caso, porque, por ejemplo, acá nosotros sabemos que los dos casos hablan de un vertedero. Sin embargo, la fórmula de estos es muy diferente. Estamos empleando los mismos factores, ustedes pueden ver que estamos empleando los mismos factores, pero en diferente orden. Entonces, nosotros no podemos confundir estas fórmulas a la hora de trabajarlas por el orden en que se encuentran. Estos resultados van a ser totalmente diferentes. En este caso tenemos el caso 1 del vertedero rectangular sin contracciones, a diferencia del caso 2 que es el vertedero rectangular con 2 contracciones y su fórmula es muy diferente. Acá quiero hacer la observación.
este factor 1.84 es propio de la fórmula. No lo vamos a encontrar en ningún lado. O sea, nosotros no lo vamos a interponer acá, porque ese es muy propio de la fórmula, al igual que este 3 medios, no lo voy a obtener de algún dato específico. Hago la aclaración porque algunos estudiantes me han preguntado de dónde sale ese 1.84 y acá nosotros podemos observar que es propio de la fórmula porque así nos están exponiendo la fórmula. Entonces, esta cantidad no va a variar. Siempre va a estar acá, al igual que este 3 medios. Entonces, teniendo estos conceptos donde nos indica que caudal es lo que vamos a encontrar, que también es, aquí nos repite que el caudal, al igual que los anteriores, siempre lo vamos a expresar en metros cúbicos por segundo. Acá vamos a emplear el ancho de la cresta en metros. Esta es la cresta del vertedero y el ancho de esta cresta lo vamos a expresar en metros para poder hallar el caudal, donde H, que está involucrada en la fórmula, H es la carga del vertedero en metros. De igual manera, tenemos esta conceptualización acá. Simplemente, como les repito, estas fórmulas van a dar un resultado diferente porque no son exactamente iguales. Entonces, cuando a nosotros se nos presenta un caso, nosotros tenemos que hacer lo primero, que es analizar qué tipo de fórmula vamos a utilizar. En este caso, si nos hablan de algún vertedero, tenemos que identificar si el vertedero tiene o no contracciones. Acá se nos presenta un caso que dice, un vertedero rectangular con contracciones con una carga de 12 metros y una cresta de 4 metros de ancho. ¿Cuál será su caudal? En los conceptos me está indicando de que hay una fórmula para utilizar sin contracciones y otra con contracciones. Ambos vertederos son rectangulares. Entonces, el caso me está indicando que es un vertedero rectangular con contracciones. Entonces quiere decir que voy a utilizar la fórmula del caso 2, que tiene un vertedero rectangular con contracciones. Ahora bien, me traje la fórmula para acá, que es igual a 1.84, entre paréntesis tengo L, que es el ancho, y H, que es la carga. Entonces voy a sustituir mis valores en la fórmula. El 1.84, como ya sé que es propio de la fórmula, simplemente lo voy a copiar. Ahora voy a resolver lo que está dentro de la fórmula. Y dentro de la fórmula tengo que L, o sea, el ancho, es igual a 4 metros. Lo voy a colocar acá. Menos 0.2 por H, que me está indicando acá. ¿Cuál es el valor de H? Se dice que el valor de H es la carga de agua que tiene este vertedero. En este caso, son 12 metros, entonces voy a multiplicar este 0.2 por 12, que acá quiero hacer una observación también que se me fue en la diapositiva anterior. Este 0.2 también es propio de la fórmula. Nos está indicando que el 0.2 lo vamos a multiplicar por H. Entonces acá vamos a sustituir únicamente el valor de H. 0.2 por H, o sea, 0.2 por 12. Y por último voy a multiplicar H, que es igual a 12, por 3 medios.
Entonces acá ya tengo replanteada mi fórmula con los valores correspondientes. Entonces tengo 1.84. A la hora de resolver lo que está acá dentro del paréntesis, tengo 4 menos esto. Recordemos la regla matemática que nos indica que primero vamos a dividir o multiplicar. En este caso tenemos una multiplicación. Vamos a multiplicar ese punto 2 por 12, que es igual a 2.4. Entonces, este 0.2 por 12 es igual a 2.4, pero como tengo que restarlo acá, entonces va a ser 4 menos 2.4 es igual a 1.6. Es el valor que tengo acá. Es decir, que este 1.6 es el equivalente de lo que está acá dentro de mi paréntesis. Y luego lo voy a multiplicar por el dato que tengo acá, que es 12 por 3 medios, igual a 18. Si usted tiene su calculadora ahí, le va a dar 18. Ahora que ya tengo estos tres valores, voy a multiplicar 1.84 por 1.6 por 18 y mi resultado va a ser equivalente a 52.992 metros cúbicos. Este es el ejemplo en relación al caso 2 de vertedero rectangular con contracciones. En relación al método de sección velocidad, este método se determina separadamente de la sección transversal del cauce y la velocidad. Quiere decir que este método es muy diferente a los métodos anteriores. Para poder hacer uso de este método, nosotros vamos a utilizar la fórmula caudal igual a por B, donde Q es el caudal en metros cúbicos, A es el área de la sección transversal en metros cuadrados. ¿Por qué en metros cuadrados? Porque si nos recordamos de las medidas de área, las vamos a expresar en metros cuadrados. Entonces, en este caso, nosotros, si no tenemos la medida de área, tenemos que calcular primero la medida de área para poder resolver este método. Y B, que es la velocidad media del agua medida en metros por segundos. Viendo que esta fórmula no tiene ningún grado de dificultad, vamos a pasar acá a nuestro caso número 3, que es nuestro último ejemplo. Nos indica que se realizó un aforo en las cercanías del río Samalá. Este río tiene un área transversal, en este caso nos están proporcionando el área, que es de 32 metros, por lo que le correspondería realizar las mediciones a 1 metro por cada 25 segundos. Entonces, acá me está indicando claramente que la velocidad es de 25 segundos, porque el concepto me indica que es una velocidad por metro. Entonces, quiere decir que este caudal tiene una velocidad de 1 metro por cada 25 segundos. Se utiliza el método correspondiente para la determinación de la velocidad. En este caso, el método que nosotros vamos a utilizar, si estamos viendo que nos están proporcionando área y nos están proporcionando la velocidad, únicamente voy a sustituir mis valores que son área por velocidad. Entonces tengo que mi caudal es igual a un área de 32 metros cuadrados por 25 segundos. Y al multiplicar estos dos valores me da un resultado de 800 metros cúbicos, porque la fórmula me indica que mi resultado lo voy a expresar en metros cúbicos. Con esto me despido de ustedes. Espero que esta clase haya sido productiva para ustedes el día de hoy. Les deseo muchos éxitos en su jornada, que estén muy bien
y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.